Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Caro y Cuervo, queremos darles la bienvenida a esta conversación que le hemos puesto como título Voces de la Edición en Colombia, en la que nos acompañan varios editores y editoras de distintos tipos de editoriales y que será conducida esta conversación por Margarita Valencia, investigadora y profesora del Instituto Caro y Cuervo, editora, y tenemos el gusto de tener en primer lugar a Ángela Sosa y a Sebastián Cadavid de la Libretería de Ediciones, también a Pilar Gutiérrez de Tragaluz Editores, a Juan Manuel Espinosa, quien es el subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo y cabeza de nuestro sello editorial, y a Margarita. Entonces, no siendo más, gracias a todos por haber aceptado esta invitación, gracias a Margarita por haber creado esta conversación eligiendo muy cuidadosamente a nuestros invitados y por haber también estado preparando el hilo conductor que guiará esta conversación. Gracias también a quienes nos acompañan, así que los dejo con Margarita y les damos la bienvenida. Adelante, Margarita. Gracias, Martín. Cuando estábamos discutiendo con Martín, las personas que harían que esta conversación fuera más viva y más interesante, recordamos hace muchos años cuando empezamos él y yo a estudiar la edición independiente, cuando empezaba la edición independiente en Colombia, con la Reik, recuerdo, no recuerdo si se llamaba así, pero creo que sí. Y Martín y yo hacíamos un chiste privado que ahora voy a volver público, que es que la mitad de los editores independientes lo único que querían ser en la vida era no ser editores independientes. Querían ser grandes editores industriales. Y eso, digamos que marcaba su hacer como editores independientes. Creo que después de esa primera oleada, digamos a comienzos del siglo XXI, de la edición independiente, que lo que sirvió fue para poner en el tapete muchas discusiones interesantes. La actividad sí se ha aposentado y claramente tenemos sectores editoriales servidos o teóricamente servidos por editores específicos. A veces sí y a veces no. Y creo que lo que queremos hacer en esta conversación es tratar de entender quiénes son nuestros públicos, para quién estamos editando y cuál es la diferencia entre un modelo editorial y otro modelo editorial. Eso, por supuesto, esta conversación yo creo que fue posible y eso ya es lugar común por la irrupción de lo digital en el mundo del libro y el pánico espantoso de que el libro se fuera a acabar. Pero en realidad lo que sí pasó en ese momento es que empezó a ser notable para los lectores y para los observadores del mundo editorial que esa idea de un mundo monolítico, de un mundo editorial monolítico en el cual hablamos de el libro, la edición, el público, por supuesto, no existía. Era una fantasía. Nunca existió. Y ahora todos tenemos claro que debemos hablar de soportes, de libros, de diferentes formas de editar y de publicar, de diferentísimos públicos que ya no son tan públicos, sino que son más bien lectores, de diferentes modelos editoriales, de diferentes formas de estar ahí. Y es, bueno, el centro de esta conversación de hoy. Yo quisiera empezar por la editorial más vieja y que quizás
que nos acompaña, que es el Instituto Caro Cuervo, y que ha estado en un proceso de transformación en los últimos años, en el que justamente de lo que se trata es de averiguar o de recuperar para el sello editorial el público, qué es lo que hace una editorial académica, cuál es su lugar específico en este mundo tan diverso y tan variopinto de la cultura escrita que estamos enfrentando ahora. Eh, Juan Manuel, además, será un buen abrebocas de esta conversación, porque creo que Juan conoce bastante bien esta, este momento de separación de lo académico, de lo literario, y cuando empieza como a enrarecerse la claridad que había en torno a la edición académica. Así que voy a darle la palabra a Juan, y seguiremos con Pilar y después con Sebastián y Ángela, que son los más pequeños. Juan. Bueno, Margarita, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la edición académica siempre ha existido en los bordes de las universidades desde sus comienzos, ¿no? A muy grandes rasgos, toda universidad tiene tres misiones. Una, formar estudiantes y por lo tanto debe desde siempre crear libros de texto, contenidos que deben ser consumidos por ese público que son los estudiantes. Posteriormente, esa es la universidad medieval renacentista. Posteriormente, la universidad del siglo XIX es la universidad de la investigación organizada, instituciones, institutos, centros de investigación, y por lo tanto tienen que producir y divulgar ese nuevo conocimiento, ya no tanto a estudiantes, sino a pares. A personas que saben hablar esa jerga, sea cual sea esa jerga, si son ingenieros químicos, matemáticos, físicos o humanistas o abogados. Y la tercera, la última misión o la más reciente misión de la universidad es la de conectar con la sociedad. Y por lo tanto ese público ya no es ni los estudiantes, ni los pares investigadores, ni otros profesores, sino es la ciudadanía en general. Todas las personas que estén interesadas en esos conocimientos y en adquirirlos, pero no necesariamente como público, como estudiante. Y por eso las editoriales académicas de alguna manera han tenido que responder a crear series con tres públicos distintos y estrategias de divulgación y edición con tres públicos distintos. Que se cruzan, eso sería lo ideal, pero no necesariamente pasa. En el caso del Caro y Cuervo fue así. Empezó a publicar libros para un público especializado, tal vez de las primeras editoriales universitarias científicas en el país que publicaban no solamente para un público nacional, sino para un público internacional. Hoy en día la editorial es más reconocida en el extranjero que en Colombia, desde ese punto de vista. Después publicó libros como manuales de texto, como la serie Minor, una serie verde chiquita que era los libros para que los estudiantes aprendieran cosas en sus primeros semestres. Y tuvo por ahí unas series, unas colecciones que iban dirigidas a otros públicos, a unos públicos que no eran ni especializados ni estudiantes. Lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos años es tratar de cohesionar esas líneas, darles no solamente esas cuestiones de calidad que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencias nos obligan a tener, sino también darles esos públicos y acercarnos a esos públicos y a ese público de esa tercera misión, ¿no? Ahí tenemos un campo de fuerzas muy grande porque lo que ocurre es que la cultura tiene diferentes definiciones y todas son igual de importantes. Por un lado está el derecho fundamental amparado por la Constitución. Por el otro lado está la cultura entendida como productos y servicios para el goce y el disfrute y el consumo, y no necesariamente
una cosa va con la otra. Muchas veces entran en conflicto. Y nosotros estamos en ese campo de fuerzas muy inestable. Entonces movemos una cosita, nos movemos para un lado y inmediatamente parece como si estuviéramos desequilibrando todo lo otro. Entonces jugamos en ese juego de equilibrios. Pasa que, y es quizás lo primero que se desprende de lo que dijo Juan, que fue la verdadera gran revolución en los contenidos y en los catálogos, en la historia del libro, que es que en esa universidad, en ese mundo medieval que usted escribe, en realidad el mundo del libro y el mundo de la universidad eran el mismo. Y uno podría decir, muy a lo bestia, claro está, que la historia del editorial es la historia de cómo esos mundos se fueron separando y empezaron a jugar otros jugadores que son los que hacen que lleguemos a este momento de conflicto y de dificultad en las formas de hacer y en cómo llegar. Tenemos la idea de que las editoriales son como nos los imaginamos en el siglo XX, ¿sabe? Ese gran editor, pero no es cierto, eran editoriales académicas. Pilar en Tragaluz Editores tiene un modelo editorial que yo siento que fue al comienzo un modelo muy literario tradicional y ha ido convirtiéndose en un modelo amplio de editorial entendida como un centro de gestión cultural, que yo creo que es algo que se enraiza con lo que dice Juan Manuel sobre las dificultades de armonizar diferentes definiciones de cultura. Entonces, yo quisiera que Pilar nos hablara un poco de eso. Micrófono. Yo creo, la próxima charla va a ser en lengua de señas. Me parece buenísimo el tema porque mientras Juan hablaba, recordé algo, un libro de María Teresa Andrueto, que habla de hacia una literatura sin adjetivos. Y pensé, dije, claro, es que también eso se debía aplicar al editor. ¿Por qué no un editor sin adjetivos? Que Margarita fue lo que le fue pasando a Tragaluz como en el camino, que tal vez sí empezamos siendo una editorial, digamos que muy clásica y nos fuimos abriendo, pero porque nos dimos cuenta que es que el editor es editor y no hay necesidad de decir que es editor académico, que es editor. Yo creo que ese encasillamiento pues se define desde dónde sale. Entonces sale de La Caro y Cuervo, sale de AFIT, entonces es académico, o lo producen profesores, es académico. Pero yo creo que pues podríamos decir, por ejemplo, que todos los libros son académicos. O podríamos decir lo contrario, que ningún libro es académico porque todos sirven para algo. Yo creo que un libro que te conmueve o un texto, para que lo saquemos del libro que te conmueve, es ese que de alguna manera te transformó, te conmovió. Entonces, qué tan bueno que, por ejemplo, yo pueda coger textos, que es algo que estamos haciendo en este momento con una sociedad que tenemos, una asociación de editores antioqueños, es revisar esos fondos, por ejemplo, de las universidades, que los hemos tenido como de lado, ¿cierto? Porque qué pereza, es académico. Con seguridad eso está lleno de textos poderosísimos, escritos de manera muy divertida que pueden llegar. Entonces, mira, en la medida en que todo esto fue pasando y que nosotros íbamos haciendo libros y nos íbamos dando cuenta de que esas fronteras no existen, es que nos hemos dedicado, yo no sé eso, ¿quién se lo inventó? La frontera para todo, eso se vuelve pues como un problemón el más aburridor, te quita libertad, querés crear y cuando vas a crear decís, no, porque como yo no soy académica, entonces yo no puedo hablar de eso. Claro que sí, yo puedo hablar de cosas académicas y si lo académico me dio la gana de hacerlo en un libro acordeón de 6 metros para que la gente mientras aprende eso que es académico también se divierta, es totalmente válido. Entonces, mira, cuando hablabas de esa transformación que ha tenido Tragaluz, tiene muchísimo que ver con lo que planteaste, con lo que dice Juan, que me parece súper bonito. Eso se empieza a mezclar y se empieza a mezclar de manera muy justa, pues porque es que
¿Para qué esa división? ¿Cierto? Entonces, en ese mezclar también fue que dijimos en un momento, hablo siempre pues en plural porque somos un equipo, dijimos que es este cuento como de hablar del libro, como ese objeto cuadrado, como esas letras metidas en un cajón no, es que el libro como tal es un pretexto para contar historias, es un pretexto para conversar, para comunicarnos, es que los libros tienen que ser proyectos, ¿cierto? Y en esa medida, cuando empezamos a hablar de los libros, más allá de esa cubierta y contracubierta, ¿cierto? Sin importarnos tanto si sacábamos 1.000, 2.000 o 3.000, sino si teníamos un buen tema que se justificara conversar y que de ese tema salieran 1.000 caminos, dijimos, ya Tragaluz no puede ser simplemente una editorial, sino que hagamos esta casa, que ya no sé si el centro cultural es la palabra, pero llamémosla hoy centro cultural, pues donde tengamos la libertad de hacer muchas cosas ricas. Entonces, si sacamos un libro sobre fotografía y ese fotógrafo que está detrás es un periodista gráfico, hagamos después unas charlas sobre periodismo gráfico. Y si podemos hacer también una exposición con todas esas fotos, hagamos la exposición, ¿cierto? Entonces se vuelve como una cosa súper rica y ya el libro no es ese límite. Es que yo creo que si algo bueno tiene el mundo editorial es que es infinito, pues yo creo que nos da permiso de hacer lo que queramos, de hablar lo que queramos, entonces en eso es que se ha ido convirtiendo Tragaluz. Fíjese que es bien bonito eso que usted señala de cómo el libro es un límite, ese formato supone un límite, porque yo creo que si algo han hecho Sebastián y Ángela es explorar los límites de ese, que es, y quisiera que fuéramos viendo los límites de ese libro, porque este proyecto de la libretería, que es un proyecto pequeño, muy personal, va del fanzine al libro en tapadura, pero con un proyecto, es decir, es un proyecto muy específico. Y antes de eso, yo quiero dejar en la mesa un tema de discusión para la segunda ronda, que es los lenguajes, Pilar, que es de donde quizás vienen las fronteras. Hay lenguajes. Una cosa es escribir una carta de amor y otra cosa es escribirle al señor del banco. Y creo que lo mismo se puede aplicar a la academia o el lenguaje literario o eso. Pero dentro de las posibilidades de jugar, creo que la libretería es un proyecto que nació, o es mi fantasía, yo no lo sé, como un juego, más como, sí, como vamos a ver qué vamos haciendo y entonces, bueno, cuéntenos ustedes. No sé, ahorita que, bueno, escuchando a Pilar también caí en cuenta de algo que estábamos conversando ahora, bueno, que siempre lo conversamos, pero y que tiene que ver con eso de los límites o que tiene que ver más bien con eso del catálogo, ¿cierto? Y yo creo que es un problema que hemos tenido y es porque no, como que no nos hemos puesto esos límites y entonces por eso establecer un catálogo ha sido como difícil. Entonces el catálogo es como todo, como que no hay un... Perdón. Espérate que llegó algo. Bueno, pero entonces eso nos ha permitido, no sé, poder hacer muchas cosas como ir de un tema a otro. Yo creo que lo que más nos interesa es como publicar cosas como las cosas que nos gusta hacer, que nos gusta investigar o que como que nos enredamos algún día pasando una calle con alguna cosa y eso nos mostró que por ahí hay una investigación, hay un libro, hay un... y esos libros o esos proyectos de libros se pueden convertir en un proyecto de promoción de lectura, ¿cierto? No tiene que ser el libro.
una vez el año pasado, hicimos un proyecto que tiene que ver con promoción de lectura, pero lo hicimos en cantinas, en el pueblo en el que vivimos. Entonces fue hacer ese grupito de gente que se reunía a conversar y a leer. Habían como unas lecturas cada semana y propusimos, uy, ¿cómo es este? Bueno, y les propusimos a los participantes también que pensáramos ese grupo de lectura y de conversación como también como un grupo de escritura o de que, no sé, que empezaran como a escribir y a hacer cosas a partir de eso que estábamos conversando. Y al final, pues, lo que hicimos fue como un libro recopilando, pues, como todo eso que hicimos en, en esos lugares. Entonces, me parece muy chévere como ese tránsito como un tránsito muy libre de poder hacer un libro y poder hacer lo que decía Pilar ahorita. La casa está, pues está cerrada en este momento muy terriblemente, pero, pero son espacios abiertos como para que pasen muchas cosas. O sea, está la calle para que pasen muchas cosas, están, no sé, a nosotros cuando empezamos el proyecto, mucha gente le parecía extraño, pero no, ustedes como quien lee en una cantina, no los van a dejar. La música es terrible y entonces, pero cómo podemos leer también el espacio? ¿Cómo podemos leer con esa música y no leamos, sino que escuchemos música y cantemos también? Porque también la música tiene unas letras pues increíbles, pero bueno, yo Me creo que encanta que usted haya empezado hablando de este proyecto del último y nos vamos, y del otro proyecto que es una investigación que es este, ¿verdad? El de la compañía. sí, Ok, son, eh, son investigaciones y son proyectos editoriales. Sin embargo, entendiendo la amplitud de nuestro discurso, no son las mismas investigaciones que hace la comunidad de Juan Manuel Espinosa y no son los mismos libros que hace la comunidad de Juan Manuel Espinosa, ni llegan a los mismos públicos. Sí se pueden cruzar, pero ustedes tienen claro un espacio, que puede ser el espacio de la cantina, están explorando unos espacios, los lectores potenciales del sello editorial quizás en otra parte y sus escritores están explorando otros espacios y los de Pilar también están explorando otros espacios. Yo lo que quiero es que tratemos de definir justamente cuáles son esos lenguajes y esos espacios y tratemos de entender el mundo del libro como un mundo amplio que se extiende, como dice usted, hasta la calle, en vez de la idea que tiene la industria editorial tradicional, que es que todos estamos compitiendo por el mismo lector. Porque yo estoy pensando, esto es un libro producto de una investigación, esto que tengo en la mano. Esto es un libro producto de una investigación. No tengo nada de Pilar a la mano, pero estoy pensando, por ejemplo, en su libro de señas, que es un libro producto de una investigación también. ¿Sí? Investigación, escritor, producto editorial eh, y libro. Pero son tres productos completamente diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que quiero que ustedes me respondan. Juan. Pues yo siempre miro las cosas así muy históricamente, pues esa es mi profesión, mi vicio, y, y siempre hemos pensado y siempre nos han vendido la idea de que todos los lectores son
estudiantes, estudiantes que luego se gradúan y se vuelven otros profesionales o burócratas, que ese es el otro gran espacio de la edición institucional. Y en su tiempo libre, desde su sillón, en solitario, de pronto con música clásica y con algún licor, están leyendo solos un libro. Y generalmente son hombres. Pero hoy en día ya los lectores no hacen eso y las editoriales, no sé sin darse cuenta, tampoco hacen libros para esos editores que son profesionales o funcionarios o que en su tiempo libre, de pronto, esa es todavía la idea que muchas editoriales, sobre todo los grandes grupos, tienen. Las personas que se van a sentar en su biblioteca o piscineando, ¿no? O sea, el libro de piscina también es otro género editorial. También son libros gordos. También, exacto. Y de pronto esos son los imaginarios que muchas veces se tienen de cuáles son los libros que se están haciendo y que se deben hacer también. Pero la verdad es que no, porque así como es la definición del libro ya pasó de ser una cosa sólida a parecer una granadilla, ¿sí? Una cosa así completamente viscosa. La definición de proyecto también. Muchas veces el proyecto de investigación, el proyecto editorial, el proyecto de divulgación, el proyecto de apropiación social del conocimiento, de apropiación de divulgación de la lectura, todo está en una red, en un entramado que una cosa es el producto de la otra y la otra empieza a alimentar la otra y en el fondo lo que está produciendo es esa masa crítica del campo de fuerza del que hablaba ahorita. Como se mueven tantas piezas, todas están completamente en desequilibrio y lo único que hay que hacer es ir para adelante para que no se caiga. Me pareció muy bonita la figura de la granadilla y quiero como traer algo a la conversación que me pasó hace muy poco, hablando con otros actores del mundo editorial, creería yo que más clásicos, tradicionales. La gran preocupación era, bueno, ¿cómo hacemos para cautivar y para llegar al no lector? Y todo el discurso sostenido sobre ese concepto, el no lector. Y no sé, me empezó como a incomodar el cuento del no lector y a parecerme un poco discriminatorio también. Entonces, en un momentico, pues yo estaba muy callada porque eran muy grandes todos, pero en un momento me armé de valor y les pregunté, pero ¿quién es el no lector? Es que no hay no lectores. Sí, los Pues, analfabetos, pues y ni 7%. siquiera, y les dije, Sí. es que ni siquiera el analfabeta es el no lector, estamos discriminando y vivimos en unos países donde hay unos saberes poderosísimos que no están asociados a esa palabra escrita. Ese que sabe a qué horas exactamente sale el sol, cuándo germina la planta, ese es un saber donde el editor ya tiene ahí un trabajo importantísimo. Entonces les dije, es que no hay no lectores. Todos somos lectores. Y vos hablabas ahorita, Margarita, de lenguajes. Hay muchos lenguajes infinitos. Qué rico que en algún momento pues todos manejemos la palabra, pues que fue esto que nos inventamos y que nos hace más humanos, esa palabra escrita. Pero yo creo que de lo que estamos hablando en este momento es que en la medida en que el editor se salga, de nuevo volvemos a lo mismo, de ese esquema y de ese libro que lo encierra como objeto y se dé cuenta que es que lo que maneja son contenidos y contenidos que son muy grandes y que hacen mejores personas, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos un trabajo infinito. Por ejemplo, yo creo que el editor, la figura de editor, dejemos la palabra sola, nunca va a desaparecer, ¿cierto?
los lenguajes van a ser infinitos. Yo no sé si vamos a seguir en el libro cuadradito o en lo digital o vamos a empezar todos a cantar, no sé qué forma nos vamos a inventar. Y pues sí, el mundo está en una constante transformación. Pero yo creo que tenemos que tener muy claro que lo que manejamos como editores son contenidos y que tenemos que buscar la manera de llegar a toda esa gente que pensamos o que también los hemos clasificado, vuelvo al cuento de las clasificaciones que no sé quién se las inventó, en el cuento de los no lectores. ¿Quiénes son no lectores? Todos somos lectores. Lo primero que hace el ser humano es leer el rostro de la madre. En estos días leí un artículo que decía, hay mucha gente deprimida ahora en pandemia porque ya no puede leer el rostro, que es lo primero que se lee. Entonces yo creo que sí, que tenemos que replantearnos como todos los conceptos. ¿A qué llamamos leer? ¿A qué llamamos lector? ¿Y quién es el editor? Fíjese que eso que usted está diciendo tiene mucho que ver con lo que plantea Juan, de esa idea que tiene la edición industrial de un lector estereotipado, a lo cual yo le contestaría, por supuesto, ¿quiénes son los no lectores? Las personas que no se sientan en la sala de su casa a bla, 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 porque tienen, que es una persona que va y compra un libro. Creo que Sebastián y Ángela que trabajan, porque me parece que usted, Pilar, se mueve de un lado y del otro. En Súper, cambio, sí. yo siento que Sebastián y Ángela han hecho un trabajo muy claro y muy divertido con eso que se llamaría no lectores, como de explorar qué es, qué, otras formas de decir en otros lugares y de otras maneras. Eso, ahí está. Sí, pero ver, eso es algo que si usted me dice a mí y yo lo estoy teniendo con mis estudiantes, pues no, porque yo exijo un tipo específico de lectura, ¿sí? En ese ámbito cerrado que es el aula, o uno, o dos, o tres. Entonces vuelvo a pensar cómo son esos lectores que ustedes andan buscando por otros lados. De hecho, desde una comunidad muy clara, que es una de las cosas más interesantes del proyecto de la libretería, y me lo señalaron personas a las que les pregunté, es que ustedes trabajan desde una comunidad, desde un centro, tienen un lugar y desde ahí se mueven. Entonces, ¿cómo ha sido esa exploración? bueno, yo creo, y conectando con lo que estaba diciendo Pilar, como de cuestionar ese asunto de los lectores y de la palabra escrita también. Una cosa que caracteriza el trabajo de la libretería y que se ha convertido en un hilo conductor también es como la conversación, ¿cierto? Entonces, a partir de la conversación es que han surgido la mayoría de ideas como de lo que hemos hecho, ¿cierto? Y siempre, y siempre es como el paso para conectar con alguna cosa. Bien sea que vayamos a hablar del sainete, entonces es mucho rato conversando con la gente de San Andrés. No necesariamente una entrevista pues muy estructurada y con preguntas muy claras, sino que podemos pasar mucho rato conversando y echando carreta y ahí es que surge como la materia de lo que hacemos. O lo que estaba diciendo Sebas de leer y conversar en las cantinas, ¿cierto? Entonces, o lo que pasa en los diarios de viaje, que también es como una conversación con otro espacio, con otra gente que nunca habíamos visto. Entonces yo creo que en esa medida es que también, no sé, cooptamos como a nuestros lectores porque termina siendo como una conversación diferida y que se extiende hasta ellos y que abre como otras puertas para seguir conversando, ¿cierto? En las ferias es algo que nos gusta mucho y que este año, por ejemplo, extrañamos. Y es el momento en que la gente llega y empieza a leer algo de lo que uno hizo.
Entonces como, ay, ve, yo fui a esa parte, o yo visité tal cosa, entonces ya uno se queda hablando. Entonces como que el texto, pues, o lo que hace parte de como la materialidad de los libros que tenemos, como que nunca se queda ahí, nunca se estanca. Entonces siempre es una conversación como abierta, que se puede extender. Entonces, no sé, siempre hemos creído que así es como que nos hemos encontrado a nuestros lectores, como conversando. Dice que es bien sensacional y ahí va para Juan lo que usted está diciendo, Ángela, porque es que una de las cosas que ese estereotipo que surgió en el 19 de un señor sentado estudiando o leyendo, cortó en, en el flujo de la cultura escrita fue la conversación, que es fundamental. Pero en algún momento esa conversación como que se acabó y leer empezó a ser una actividad íntima, aislada, escribir ni hablar, completamente aislada e íntima, y la conversación no entraba en la ecuación. Y las formas digitales de la edición académica han reemplazado la conversación académica, que es el centro, pues, yo creo que de la vida, pero debería ser el centro de la academia. La han reemplazado por una especie de carrera de relevos en el cual yo escribo un paper que alguien coge un pedacito, escribe otro paper, alguien coge, pero no es una conversación, es una carrera para llegar yo no sé a dónde. Juan. No, que yo iba a decir algo muy parecido, que uno se imagina que la conversación siempre ha ido por un lado y el libro siempre ha ido por el otro, pero siempre han ido de la mano. O sea, el libro ha sido un soporte para ayudar a hacer las conversaciones más fáciles, para hacerlas, llevarlas a otros niveles de sofisticación o de divulgación o de número de personas, etcétera, etcétera, desde que existen los libros. Precisamente lo que ocurre en el 19 es eso, que empiezan no solamente las editoriales a buscar cómo sacarle jugo al objeto, y la conversación no es difícil sacarle jugo a una conversación. Es otro negocio. Si yo soy un editor, yo si yo soy un editor, mi especialidad, mi producto no es hacer conversaciones, es hacer libros. Pero lo que las editoriales independientes, por llamarlas así, y muchas veces las académicas también, se han dado cuenta que la mejor manera de vender un libro es producir una conversación, es producir el espacio para que se converse acerca de un libro o de una serie de contenidos, para quitarle la idea del libro de que es así cuadradito de papel, etcétera, etcétera. Y la cuestión de los sistemas de aseguramiento de la calidad de las universidades y del Estado y de la referenciación, etcétera, etcétera, pues eso es otra historia que podríamos contar. Pero sí, también está ahí montada en la cuestión de incrementar la eficiencia, ¿no? Pero la eficiencia se hace ante todo sin conversar. Claro, la conversación es el enemigo de la eficiencia. Y yo estaba pensando que usted además dijo otra cosa de lo que quiero que hablemos ahora, que es el espacio y la conversación. Incluso esta cosa tan absurda y aberrada en la que estamos todos metidos teniendo conversaciones por Zoom, pero bueno, estamos teniendo conversaciones por Zoom y es una genuina conversación. Y quiero un poco que comparemos esto con qué pasó con la irrupción de las redes sociales, cómo fracturó eso, la conversación, y cómo acabó, es decir, qué fue lo que hizo eso con la cultura escrita. Porque es que ahí hay un tema, versus la comunidad y el espacio real,
la cantina de Sebastián y Ángela, la casa de Pilar, el aula, el caricuervo, etc. No sé si Pilar quiera. No sé, no sé, pero me voy a meter aquí en el... a ver, volvemos al cuento de la conversación y qué pasó con la conversación a partir de la entrada de todo este mundo digital. A mí es que me parece buenísima la pregunta y complicada de contestar porque tengo una hija muy chiquita que está metida del todo con esta conversación y comunicación digital a través de los videojuegos. Y lo he visto ahora muy, muy vivo durante la pandemia, porque se convirtió en su mundo y es un mundo donde hay una verdadera comunicación, cosa que yo no creía y cosa que yo criticaba. Y ella incluso en muchos momentos me dice, mami, mira, ella juega, este es un juego que se llama Fortnite, bueno, que requiere muchísima velocidad de los niños, capacidad de reacción. Entonces, Margarita, yo creo que, a ver, estamos hablando como de varias cosas al mismo tiempo. Uno es, ¿qué ha pasado con la conversación? Y es que yo creo que la conversación nunca se ha acabado, ¿cierto? De hecho, pues en estos días me preguntaban que para mí qué era un lector. A mí un lector me parece un eterno conversador, porque finalmente lo que hace uno cuando está leyendo es conversar con alguien, pues ese autor, esa historia que estás, y tú eres un interlocutor, o sea, ese gran texto donde tú te sientes emocionado es porque de alguna manera tú te estás comunicando. Entonces yo creo que la conversación no ha cambiado, pero sí se ha transformado definitivamente. Y estos mundos digitales, pues el WhatsApp, por ejemplo, yo creo que nos han llevado también a repensar la palabra y creo que viene un cuidado especial de la palabra ahora porque de un momento a otro, por ejemplo en la pandemia, apoyados como estamos en este momento, como decía Margarita, totalmente en lo digital, nos convertimos en palabra, nos volvimos palabra, o sea, lo único que teníamos, porque no podíamos estar al lado de nadie, era el mensaje de WhatsApp. Y todos sabemos el daño que puede hacer un mal mensaje en WhatsApp. Un mal mensaje en WhatsApp te puede transmitir lo peor y vos decir, a esta persona no le gustó, ¿por qué me contestó así? ¿Cierto? Entonces yo creo que estamos llegando a formas muy distintas, pero donde la palabra sigue siendo protagonista y donde definitivamente nunca va a perder su valor. Entonces, por ejemplo, escribir bien un mensajito por WhatsApp es un arte. Mi hija, vuelvo al cuento de mi hija, pues como les digo, está muy chiquita, pero me dice, mami, yo quiero escribir cartas ahora, ¿cierto? Es porque ella está en esa constante comunicación y cuando ella habla de cartas, ella no se está refiriendo al email, ella quiere escribir una carta, ¿cierto? Y volver a la palabra porque ella sabe lo importante y la fuerza que tiene cada unidad que se llama palabra y lo potente que es. Entonces yo creo que estamos, pues y precisamente esta pandemia lo que nos puso fue como, a ver, en qué es todo lo que estamos, ¿cierto? Unos quejándonos porque no hay libros, otros quejándonos porque el mundo digital nos bombardeó, pero al final pues, el mundo está bombardeando con cosas nuevas porque estamos en constante transformación, pero la palabra siempre está ahí. Entonces yo creo que hoy como que esta reflexión nos lleva a cómo estamos usando la palabra, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la palabra? Usted está usando dos palabras muy, muy gordas que han ocupado cientos de volúmenes en el fondo del Caro y Cuervo, que son palabras y comunicación. Y ya hemos pasado por cultura, así que ni hablar. Yo quería señalar una cosa importante de lo que está pasando ahora y de lo que usted acaba de decir, que es súper relevante. Es que durante siglos el edificio de la cultura escrita, ese edificio un poco cerrado, un poco miedoso, un poco aparte, se estableció y se fortaleció basado en la fantasía de que la palabra era unívoca. Es decir, si yo soy
Santo Tomás y pongo por escrito Dios, todo el mundo, en todo el mundo va a entender de qué estoy hablando yo exactamente. Y ahora que estamos viendo diferentes formas de circulación de la palabra, vemos que por supuesto no es unívoca y que tenemos que comunicarnos de a uno en uno. Usted habla de WhatsApp y yo le quisiera que habláramos de la diferencia, por ejemplo, entre la comunicación por WhatsApp o la comunicación por Facebook, que no es lo mismo, o la comunicación de los pares en videojuegos versus la comunicación. Pero el punto es como, y ahí le boto la palabra a Sebastiana y Ángela, en el trabajo que ellos hacen de conversación, que es un trabajo en el cual ellos conversan, generan unos textos escritos, hacen un libro, esos textos vuelven a conversar con los originales generadores de la conversación. Hay una cosa ahí que sigue, ustedes tienen feedback de eso que hacen o no, o es una conversación unidireccional. ¿Cómo funciona eso? Sebastián y Ángela. No, yo creo que siempre tratamos de hacer como retroalimentación con, no sé, de las cosas que hacemos, mejor dicho. Un caso concreto fue con el sainete de Don Tolimán, que era un ejercicio que implicaba como convertir en un libro una tradición oral que tenía mucho de secreto, de no poder, de no poder estar como completa para todo el mundo, sino únicamente en el momento de la representación. Entonces nos daba susto meter como todo ese universo en un libro, porque no sabíamos qué iban a pensar ellos. Como Dios mío, nosotros qué sacrilegio estaremos cometiendo aquí. Entonces, lo que hicimos fue que una noche, un 31 de diciembre, antes de que se presentara el sainete, para que los saineteros los vieran y para que vieran impreso, pues, eso que nos habíamos gastado todo, como todos los últimos meses de ese año haciendo, para, para saber también como la reacción y que nos dijeran qué tan, no sé, qué tanto habíamos irrumpido en ese secreto de ellos. Y fue muy bonita nuevamente la conversación que surgió a partir del libro, ¿cierto? Y y bueno, y con los otros también ha pasado lo mismo. Con el último y nos vamos, después de sacar el libro, volvimos a otra cantina a leer los textos. Y entonces ya a partir de los textos de los demás, era como que se ampliaba esa memoria de los otros con respecto a ese momento. Y, y bueno, no sé, con La vida es un rasgo de tela, por ejemplo, de nuevo surge a partir de una conversación con mi mamá. Entonces, el libro siempre ha estado como ya presente, como dentro de la conversación, no únicamente en la familia, sino que entonces ya surgen otras experiencias de otros lectores que pasaron por lo mismo. Ujú. Entonces, Que esos muchas veces son como los que encontramos en las ferias y que están leyendo. La vida es un rasgo de tela, es un libro que publicamos en el 2014, con textos de Ángela y dibujos míos. Y todo partió como de esa conversación en la cocina, en la casa de Ángela, con la mamá, pero después nos fuimos a un archivo parroquial a buscar una información como para alimentar
lo que después iba a ser un libro, porque al comienzo no había planes de libros. Pero cuando el lector se encuentra con el libro en una feria, es muy bonito porque entonces, no sé, también, digamos que en el libro tiene unas historias sobre niños muertos a mediados del siglo XX, niños que se morían por cualquier enfermedad. Entonces, los lectores llegan como, ay, sí, es que yo tenía una tía que también, mi mamá cuenta que se Se le murió murió un una niño. hermanita de ella. Ajá. Y es como ahí se establece como esa real conversación con el lector. Y en el Real conversación. Dice Ángela una cosa que es sensacional porque es el comienzo de la historia. Convertir la tradición oral en un libro y el sacrilegio de quizás no lograr que esté todo ahí. Y bueno, eso es la Ilíada, ¿no? Pienso yo. Y a partir de no, pues es exactamente eso. Es exactamente eso y la creciente arrogancia a lo largo de los siglos de dejar a un lado la tradición oral como algo incompleto porque no está en un libro, cuando en realidad lo que ustedes están poniendo de presente es lo más bonito de la tradición oral, es que se completa todas las veces que se pone en escena o que se habla. Y eso es un tema que ha empezado a plagar la edición académica en los últimos años, Juan. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, porque de la inmensa arrogancia de los hermanos Grimm en el 19, eh, anotando todas las historias que iban encontrando por ahí, después haciendo libros que se llaman de los hermanos Grimm, eh, al día de hoy, en el cual, por supuesto, ya esas prácticas extractivas no son tan bien vistas ni siquiera en la academia. Haya habido una discusión y hubo una discusión específica, digamos, en el ámbito de la universidad y del libro, ¿ah, Juan? Sí, es decir, ahí lo que cambia, lo que ha cambiado desde un punto de vista es la noción de autoridad del autor, valga la redundancia. El autor ya no es el señor omnisapiente que se las sabe todas, no solamente sabe el contenido, sino que sabe cómo presentarlo, sino que el autor en el mundo académico de alguna manera se convierte, se va acercando un poquito a lo que es el editor, entendiendo el editor como esta persona que hace muchas cosas con los textos para hacer que ese texto le llegue a las manos o a los oídos de personas que uno querría que le llegara, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos autores académicos se han convertido también en eso, ¿no? Y eso tiene consecuencias, porque pues se supone que la investigación, los pilares de la investigación son la originalidad, que el método, que a través del método científico se pueda repetir un experimento, que haya un experimento, y eso no funciona aquí. Entonces, eso ha puesto en mucho cuestionamiento las cosas. Nosotros, en un gran cuestionamiento de las cosas, nosotros en el instituto, nosotros hacemos parte del Ministerio de Cultura y el ministerio se ciñe a las directrices de la UNESCO en términos de patrimonio material e inmaterial. Y la definición de patrimonio antiguamente en el siglo XIX, volvemos siempre al siglo XIX, pero siempre fue estos objetos, fueran monumentos, fueran construcciones, fueran obras de arte, estatuas, calles, etcétera, etcétera. Eso era lo que era digno de preservar. Y eso era lo que había que preservar
y se movió la maquinaria inmensa de las Naciones Unidas para intentar preservarlo. Pero hoy en día se han dado cuenta que no tanto son los monumentos y esos objetos, esas cosas que se pueden tocar y apuntar con el dedo, sino las cosas que las personas hacen alrededor de esos documentos o esos monumentos para preservar una memoria o preservar una tradición o preservar. Eso es lo importante, eso es lo que la UNESCO llama el patrimonio inmaterial. No es solamente la grabación de una historia o de una tradición oral, sino es todo lo que está agarrado a esas historias y a esos ritos, a esos bailes, a esas representaciones, y eso es lo verdaderamente valioso. Lo cual nos lleva a esa idea de Pilar de tenemos que salirnos de lectores, no lectores, libros, no libros, sino que estamos manejando, es decir, como editores tenemos que entender que el universo que nos ocupa es otro, es completamente otro. Creo que ese sería el reto que tendría un editor hoy, Pilar. Sí, mira, estoy haciendo un mapa como de toda la conversación que hemos, que hemos tenido, Así empiezan los libros, me mapas de emociona, ¿no? conversaciones. Es que me emociona mucho porque, mira, Juan toca algo que a mí me parece que es importantísimo y tiene que ver con la promoción de lectura, ¿cierto? Que yo creo que en algunos momentos también la hemos subestimado y nos parecen como estos personajes un poco circenses, pues como entreteniendo niños. Pero yo creo que si se entiende bien el concepto de promoción, el gran reto hoy, que me preguntabas cuál es el reto del editor, es ser promotor. Es ser promotor, porque en esa medida en la que el editor es un promotor, se vuelve ese puente que dice Juan, ¿cierto? Es ese señor que tiene un saber, es un saber que merece conocerlo muchísima gente, pero ¿quién es el que propicia eso? Es ese editor, que en la medida en que coge ese contenido, le da una forma, se convierte en promotor. Y vos decías otra cosa importante ahora, Margarita, que a mí me dejó pensando, que es, ¿qué pasa entonces con ese público, por ejemplo, esos alumnos que tengo yo en la Caro y Cuervo, que son los de la palabra escrita, ¿cierto? A los que además yo les exijo que lean muchísimo. Yo creo que si el editor se convierte de verdad en un buen promotor, o sea, busca que las historias lleguen a la gente, eso va a acabar, va a redundar finalmente en esa palabra escrita. Porque si yo me encarreto como ser humano con una historia que me cuentan y me parece una maravilla, yo sé que después otra manera de llegar a esa historia, que es una manera grandiosa, es la palabra escrita. Entonces, en la medida en que los editores no nos obsesionemos con ese libro escrito y que sepamos que la labor de nosotros tiene mucho de promoción, siendo nosotros mismos los promotores, aliándonos con los promotores para que la gente entienda que es que estamos llenos de historias, que el ser humano es historia, y en la medida en que conozca esas historias, yo sé que van a acabar leyendo. Vuelvo al caso de mi hija no es una gran lectora en este momento y todo el mundo me dice, pero ¿qué es eso? Pues hija de editores. Hijo. ¡Qué desgracia! Pues qué desgracia. La verdad no me parece ninguna desgracia, porque es feliz con las historias. Y constantemente se me acerca y me dice, mami, ese libro tan gordo que estás leyendo, ¿es de qué? Y ella quiere saber toda la historia. Y yo no sé si es una mirada optimista, pero yo creo que María, que es mi hija, va a acabar leyendo. Porque esas historias que en algún momento yo le cuento, ella sabe que finalmente están en los libros. Entonces, creo, Margarita, y creo así como convencida de que tenemos que ser más promotores, que tenemos que salir, que nos tenemos que ir para el monte. Además, vamos a pasar mucho más rico también. Es que ser editor o no, ¿cierto? Sebastián y Ángela saben mejor que yo. Sí, claro. Es que ser editor de escritorio, pues que es esa cosa como tan pasada de moda y tan... No, me parece que no, hay que irse, hay que salir, hay que hablar con la gente, hay que estar en el mar, hay que estar en la montaña, hay que estar ahí. Y yo creo que en esa medida en que los editores dejemos de ser tan aburridores, vamos a lograr tener muchos más lectores. Es genial lo que usted está diciendo porque, claro, ya no podemos seguir trabajando para una idea de lector estereotipado
que en realidad no existe o es un porcentaje muy pequeño de los lectores, pero tampoco podemos seguir ateniéndonos a esa idea de editor que es el guardián de la alta cultura en vez de ser el promotor de las historias. Sí, un tipo que está en la calle o una mujer que está en la calle moviendo cosas, suscitando conversaciones, que es la otra tarea que a los editores se les olvidó completamente. En general, los editores, cuando lo que hacen no encuentran lectores, se quejan de la bestialidad de los lectores, no de su incapacidad de llegarles. Y yo me pregunto si Sebastián y Ángela han encontrado este tipo de reacción en el mundo editorial, ustedes que hacen libros como en un círculo cerrado de personas que generan las historias, hacen los libros. Es decir, ustedes no son precisamente editores tradicionales. A mí me gusta esa idea de, no sé, como que somos las editoriales, o los editores, yo no sé, somos puente y somos promotores también, ¿cierto? Ahorita cuando hablaba Ángela pensaba en lo que hemos hecho en esta comunidad de la Vereda San Andrés, que son esta comunidad que se dedica como al sainete, a la danza y a la música. Y pensando en esto, y pensando en ese sacrilegio que comentaba Ángela ahorita también, era también una apuesta a mostrarles como que hay otras posibilidades de que esas historias se conozcan, de que vos, por ejemplo, tengas un pedacito de esa historia eh, de San Andrés en tu escritorio en este momento, ¿cierto? De cómo eso, porque es muy teso con las comunidades, porque ellos siempre, no sé, siempre están creyendo, o muchas veces están creyendo como que uno va a robar historias, como que uno va, lo que dijiste Pero como de los Juan hermanos Grimm. Manuel Espinosa sabe de dónde salió esa idea de las comunidades, porque él ha sido un editor académico. Ustedes saben que es verdad. Ujú. Entonces, sí, la idea era como esa, entregarles un producto muy bonito, pero que fue el resultado de esa como enorme conversación con ellos de varios años y decir como, nada, como esto que usted hace nos parece tan bonito y nos interesa como que muchas personas lo conozcan. Y yo creo que ese es como no sé, ahí estamos haciendo de puente y de El promotor también, promotor. como que Sí, más que promotor de lectura es como promotor cultural, que estamos llevándole otras cosas aparte de una bonita historia a la gente. pero ahí, como para complementarle a Sebas una cosa, es que algo que nos ha sorprendido y que nos ha gustado mucho es que estos libros que hemos hecho sobre la vereda San Andrés y sobre el sainete le ha servido a la misma comunidad para promover su tradición como entre las nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces, la gente del consejo comunitario, por ejemplo, ya utiliza como los libros que nosotros hicimos en un primer momento, casi que como un homenaje a una cosa que nos fascina y nos encanta, ya se ha convertido como en material de estudio para ellos mismos y se ha convertido Utiliza, también pero en... no reemplaza, que es Exacto. lo claro. Y entonces también, por ejemplo, con los dibujos de Sebastián, que era un reto que teníamos en el sainete de Don Tolimán, como listo, vamos a poner el texto, pero ¿cómo hacemos que la gente entienda cómo son los personajes, cómo se ven los personajes? Entonces, desde el dibujo, desde la ilustración, tenía que ser una cosa
como muy cercana a la realidad y que dijera mucho más de lo que compone esa práctica cultural que únicamente el texto. Pues ojalá se pudiera tener música para que sonara también, la ¿cierto? ilustración como debe ser, que es para lo que sirve la ilustración. Pero ahí está Juan alzando la mano. Sí, pues quería como conectar un poquito porque para volver a esta cuestión de la conversación y del lugar del libro, del lugar del objeto en el marco de la conversación. Y es que también los editores, probablemente por esa razón instrumental del siglo XIX, seguimos pensando que el fin de nuestra labor es hacer el libro entendido como el producto que sale de la imprenta. Y muchas veces no solamente se nos olvida la estrategia de divulgación y de cómo poner el libro en las manos del lector, pero se nos olvida que el libro es simplemente un reemplazo para una experiencia. Nosotros, y me pongo aquí más intangible, así como de contenidos y cosas así, porque nosotros deberíamos estar pensando en no hacer productos, sino hacer y facilitar experiencias a unas comunidades. Y el producto, el libro, es simplemente un medio para, como usted lo decía, apoyar y no necesariamente reemplazar una conversación o una experiencia. Estaba pensando que de todas maneras sigue habiendo algo específico en el tipo de producto o de experiencia que ofrece la academia y el tipo de producto o de experiencia que ofrece una editorial como Tragaluz o una editorial como La Libretería. Y yo quisiera un poquito para cerrar, que tratáramos de imaginar cómo estos tres mundos diferentes pueden acompañarse y ayudarse, no invadirse, sino cómo la academia conversa con o cómo Casa Tragaluz conversa con o cómo la libretería conversa con. Es decir, cómo ampliar esa posibilidad de experiencias, cómo jugar con los compañeros de trabajo para ampliar esas experiencias. Ya, ¿podemos contestar? Me quedé con la sensación como que les voy a dar 5 minutos para pensar. No hay tiempo para pensar nunca, Pilar. Nunca, es verdad. Nunca. Yo creo que definitivamente iba a tocar un tema pues súper clásico, pero que son las asociaciones, lo que necesitamos, y unas asociaciones muy bacanas y muy poderosas, precisamente abiertas, ¿cierto? Yo creo que fue con vos que en algún momento hablamos como de unas ferias del libro ideal, ¿cierto? Donde empezáramos a mezclar y que no dijéramos es que es con el libro, feria del libro universitario, ¿cierto? Entonces, en la medida en que esas asociaciones tengan actores que vengan de todos estos lados que hemos mencionado, pues juntos, a partir de la conversación, que también es lo que hemos hablado durante aquí todo el tiempo, vamos a hacer cosas juntos. A mí me parece, por ejemplo, en esta conversación totalmente natural trabajar con Juan y trabajar con Sebastián y Ángela, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, como en la medida en que estas asociaciones, es que el nombre de asociación les suena tan aburridor, pero que estos grupos nos permitan acercarnos y conocernos. A partir de ese conocernos, vamos a acabar con todos esos límites y van a salir unas cosas de una creatividad de verdad maravillosas, porque es que yo creo que la academia hace mucho, merece, y ya lo estamos viendo, porque se vienen viendo unas publicaciones bellísimas, y ya aquí hablo del diseño y de la estética, que es que pues, también el diseño lo que hace es poner a esos contenidos como en su nivel, ¿cierto?
que son grandes contenidos, y cuántos libros no nos hemos tirado pues porque los vaciamos en un papel cualquiera, con cualquier fuente, y nadie los quiere porque no provocan. Entonces yo creo que esta es la comunicación. Ok. Sebastián y Ángela, ¿qué tienen que decir a las asociaciones o a este tipo de sí, sociedades para el crimen? Crimen organizado. El crimen un poquito más desorganizado. Nos podríamos llamar pandillas y será mucho mejor. Pandillas, las pandillas del... A ver. Los pandilleros. Bueno, no, sí pues no, estoy de acuerdo con lo que comentaba Pilar, también estaba pensando como en eso, pero también estaba pensando en esto del libro. A ver, la compañía que es esta, es un trabajo es un trabajo eh, de investigación histórica aquí en el municipio de Girardota, y pienso no sé, cuando Ángela y yo nos conocimos. Ángela es historiadora y yo soy diseñador gráfico, y somos amigos pues porque estuvimos como en un grupo de patrimonio y de historia, y comenzamos en una corporación como a trabajar como a partir de esos temas, pero esas mezclas yo creo que son interesantes por eso, como porque, no sé, Ángela alguna vez conversando me decía como es que cómo hacer historia, pero no historia como aburrida, pues del libro de historia de universidad, que muchas veces no es tan aburrido, pero a veces sí la forma en que está hecho. Como decía Pilar, no provoca. Y, y bueno, no solamente como es del dibujo, sino desde, no sé, desde la forma. Yo creo que como que el libro está para pensarse. Lo que decía Pilar hace mucho rato, pues ahorita al comienzo, pues es que no sé, no, ¿será que nos vamos a quedar en esa forma, pues, del libro cuadradito? Sino, no sé, como que depende del proyecto, o depende del libro también. También él va buscando el cauce. Pero en Juan, cuanto a eso, qué No, pena dale. Margarita, No. sobre las asociaciones, yo creo que lo interesante de este tipo de, como de entidades es que puede haber un diálogo como de saberes, ¿cierto? Porque obviamente la editorial del instituto tiene toda la experiencia técnica que probablemente, y es lo más seguro, a nosotros nos falte, ¿cierto? Y Tragaluz pues tiene una trayectoria muy grande como en esa producción de, no sé, de libro álbum, por ejemplo, que a nosotros alguna vez también nos ha interesado. Entonces, no sé, yo creo que en la medida en que también pueda existir de nuevo esa conversación como de saberes entre todos los que hagan parte o hagamos parte de esa, como de esa organización, de esa asociación, creo que también se hace más interesante el trabajo. Claro, yo estaba pensando que además el reto es, siguiendo la idea Pilar de las asociaciones, es que las asociaciones no sean entidades, sino asociaciones, que no es lo mismo. Juan, para terminar. Sí, pues creo que estaría básicamente retomando un poquito lo que dijeron Pilar, Sebastián y Ángela, y es que la manera de conectarnos y de hacer cosas interesantes es a través de la forma, de la materialidad. Em, de pronto, muchas veces son los contenidos los que nos diferencian, y pensar la tipografía, pensar el papel, pensar las ilustraciones. Ahí
es donde nos unimos y donde generalmente, o sea, por ejemplo, nosotros estamos en este momento sacando un libro que se llama Un acordeón tras la reja, que es un cuento de Zapato Olivella ilustrado, y lo vamos a hacer en acordeón. O sea, y lo vamos a distribuir en todas las bibliotecas públicas para retomar la primera mención que hizo Pilar. Y esto, pues, desde un punto de vista académico tradicional, no solamente del sello del instituto, sino también de cualquier sello investigativo académico, pues no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, desde un punto de vista de conectar con lectores y ayudar a que los lectores se conecten con un texto que antes de pronto no conocían o que lo van a conocer de nuevo, pues entonces sí vale la pena, desde el punto de vista de hacer cosas con la memoria y hacer cosas con las comunidades y hacer que las comunidades hagan cosas con la memoria. Y usted está, para cerrar, porque a mí siempre me gusta tener la última palabra, ni crean. Es bien bonito que eso que usted está señalando y que creo que está en el corazón del trabajo que está haciendo el sello editorial ahora y que está haciendo Pilar y que están haciendo Sebastián y Ángela en la libretería, que es la comprensión profunda de que el soporte modifica el contenido, que no hay una cosa jerarquizada en la cual yo tengo un discurso oral que después lo pongo por escrito y ya está mejor, y después si le pongo tapadura ya está mejor, sino que los diferentes soportes de los diferentes textos también les dan otra vida, otro cariz y otra forma de llegar a la gente, a los lectores posibles. Y parece que tenemos que pasar ya a las preguntas. Y denme un segundo. Tripiti, aquí solamente nos están echando flores. Ustedes lean, verán lo bonito. No hay preguntas, solo flores. Y aquí empieza una pregunta de Olga Patricia Granados, que yo creo que pregunta a libretería: ¿por qué escogieron la ilustración en vez de algo más indéxico como la fotografía para el libro sobre la vereda de San Andrés? ¿Perdimos? Hola. Hola. Porque yo no sé hacer otra cosa. Eso es ya. Dibujar. Sí, ok. Porque eso es lo que yo sé hacer, que es una parte fundamental también de las formas como se ha abierto el trabajo editorial, que cada cual hace lo que puede. Eso es genial. Pues yo creo que sí nos ha gustado mucho trabajar, nos gustaría trabajar con otros medios, en algún momento nos pensamos un libro, solo no lo pensamos, no lo hemos hecho todavía como alrededor del paisaje, y pensamos en fotografías, como en fotografías que habíamos tomado Ángela y yo en muchos de los viajes como por Colombia, y que por esos viajes también Ángela escribiendo y yo dibujando han salido como varios diarios de viaje. Pero sí, no, yo con del sainete pensamos es como, bueno, es que si Ángela escribe, yo dibujo. Yo creo que eso no hay otra, No, pero no hay yo, otra salida. para sacarte el link, igual, nos encanta esta conversación que se ha hablado todo el rato del siglo XIX, que es una época que amamos profundamente, y al menos yo pues muero de amor así rendido por el siglo XIX. Y yo creo Tenemos que que tener otra conversación de pros y contras del siglo XIX. Dale. Pues sí, los tiene todos, pero es una cosa ahí de amor y odio rara. Pero yo creo que
que eso nos ha gustado mucho también, y es como el carácter pedagógico que ha tenido, como el dibujo y el grabado, no es únicamente del siglo XIX, pues se viene haciendo, pues yo qué sé, desde la conquista aquí en América, y pues no, por no hablar de Europa, ¿cierto? Pero como ese carácter pedagógico del dibujo también, como que en la que pues tiene que intervenir como una interpretación de la Eso está persona muy que bello, dibuja, claro. que no es únicamente como la imagen tal cual es, aunque bueno, no profundicemos sobre subjetividad y demás. Pero entonces yo creo que también es como el ejercicio nuestro como autores, que es como una interpretación, la interpretación de cada uno como de lo que estamos viendo y de lo que queremos hacer. O es Sí, como, como eso tan bonito de los, volviendo al siglo XIX, Ángela, como a los viajeros, y a esos, y a ese, es que los viajeros eran también como unos escritores, editores, ilustradores, y como que todo ese trabajo estaba ahí, y el camino, pues, era como como el vehículo también, el camino y la libreta, pues, y en ellos como la palabra y la ilustración. sí, sí, es cierto eso, el carácter didáctico de las ilustraciones. Además de que es mucho más agradecido a la hora de la reproducción. Yo quisiera añadir eso. Yo antes Sí, de que Margarita siga con las dos preguntas que nos quedan antes de cerrar, quería transmitir un mensaje de nuestra directora, quien invita a quienes están viendo esta charla en este momento y a quienes la vean posteriormente a ir a hacer campamento en Yerbabuena para trabajar en la imprenta patriótica, que es un bombón maravilloso que tiene el instituto desde hace varios años y que pues es un privilegio tenerlo, creo yo. Y también transmito un mensaje que viene desde Facebook en el que le piden a Pilar si puede compartir en algún momento el mapa en el que está trabajando. Y ahora yo simplemente pues, le dejo a Margarita para que transmita las dos últimas preguntas y pues al final de esto damos por cerrada esta conversación que yo creo que tendría que tener una segunda y una tercera parte como mínimo, porque este tema da mucho de sí. Martín, qué sensacional invitación, Pilar y la libretería. Podemos Yo hacer esto quiero, en la vida real, en un campamento y discutir allá en el campo con Juana, Ángela, Sebastián y Pilar cómo es la cosa del soporte y cómo es la cosa de los públicos. cuenten Pregunta, conmigo. pero por favor, qué genial. Pregunta Fadua, ¿de qué manera ha afectado la pandemia a la industria editorial? De todas las maneras, Fadua. ¿Ven más fácil trabajar con editores, correctores, ilustradores de manera remota? ¿Quién quiere responder? Pues la verdad, desde el punto de vista del instituto, hace ya bastante tiempo se venía trabajando por entregables. Eh, hace, o sea, tenemos muy pocas personas en el instituto trabajando con oficina en, en las labores editoriales. Entonces, de alguna manera no se ha sentido tanto, ¿no? Desde el punto de vista de preprensa. Desde el punto de vista de prensa, precisamente como la imprenta, la linotipia, todas esas máquinas no se las pueden llevar para la casa, pues eso ha estado completamente parado. Sí, y la divulgación, la circulación del texto, pues por supuesto que ha sido un poco catastrófica, pero también ha generado como otros caminitos. No sé si Pilar y Sebastián tengan algo que añadir acá. Yo Tenemos creo otra que, pregunta. Perdón. Sigue, Pilar, perdona. bueno,
No, que ha sido como agridulce para los editores la experiencia de la pandemia, porque indudablemente, pues, sobre todo en un principio nos hizo un daño impresionante y tuvimos que reaccionar muy rápido. Algunos, por ejemplo, pues pensando en canales de venta y no tenían e-commerce y no tenían pues sus tiendas virtuales, pero también creo que debemos agradecer en medio del dolor que nos dio tiempo para pensarnos y empezaron a pasar cosas muy, muy especiales. Por ejemplo, el sector editorial depende mucho de la novedad. Y eso es una lástima porque al depender de la novedad se van dejando atrás fondos editoriales con libros valiosísimos. Pero entonces el tiempo que teníamos todos, no solo los editores, para hablar de todos estos fondos, también el lector lo tenía para revisarlos y se empezaron a mover, por ejemplo, libros que hacía mucho no circulaban y que valía la pena. Entonces, creo que ha tenido de los dos lados y que esa parte de tener un tiempo para pensar hace que de pronto volvamos siendo mejores. Sí, por ejemplo, poner en su mapa que ahora nos va a mostrar cómo es eso de la dependencia de la novedad que es letal. Angie, perdón, que me la brinqué. Angie Sánchez hace la siguiente pregunta a Juan Espinosa. ¿Cómo ha sido crear o conceptualizar libros digitales académicos provocativos para este tipo de lector? Pues estamos en ello, no sabemos todavía. Esto es lo que queremos hacer, pero estamos apenas empezando. Hemos sacado unos libros que básicamente son una reconversión de los clásicos del instituto, por llamarlos de alguna manera, los libros que la gente siempre pide y siempre quiere que nosotros hagamos reimpresiones, pero por X o Y motivo no podemos hacerlas. Pero estamos pensando cómo hacerlas. Sabemos que no puede ser simplemente un documento EPUB o PDF, sino que tiene que ser eso y algo más. Ese algo más es debe ser la respuesta a cómo continuar la conversación, cómo continuar los procesos de compartir esa información y ese diálogo que se está llevando a cabo en los libros. Es más difícil para un público especializado, porque el público especializado muchas veces lo que necesita es extraer información y no conversar sobre ella, porque como usted lo decía, Margarita, muchas veces se extrae la información para poderla citar en otro lugar para que después la extraigan y después citarla, etcétera, etcétera, sin que haya alguna conversación. Entonces, esa es una excelente pregunta y no tengo la respuesta. Pero yo creo que todos los editores, bueno, no todos los editores, pero hay muchos editores ya pensándola, porque durante mucho tiempo no la pensaron. Es decir, se resolvieron la cosa por la vía fácil de subir PDFs y se desmontaron por las orejas de la pregunta por el soporte digital, que es un soporte muy específico. Ruby J. Banks Somerson hace una pregunta a Olga Patricia Granados, que es, ¿por qué la fotografía sería más indéxica que la ilustración? Le doy 1, 2, 3, 4 a Olga Lucía, se lo voy a subir para que ella responda por acá y sigo adelante. Sí. Pregunta Fadua, supongo que pues no, supongo que a todos. ¿Publican todos los géneros, formatos? ¿Tienen predilección por algo específico? Y mientras ustedes piensan, yo contesto esta rapidita. Pregunta a alguien si el instituto seguirá publicando libros impresos, cosidos y encuadernados de los que hicieron siempre en Yerbabuena, y la respuesta es pues claro que sí. ¿Para qué vamos a dejar de hacer algo que hacemos también? Pero no solamente eso. Entonces vuelvo a, ¿publican todos los géneros, formatos, predilección por algo específico? Pilar. Sí,
publicamos todos los géneros, no tenemos predilección por ningún formato en especial ni por ningún género en especial. Pensamos que los contenidos tienen su género, pues hay unos que vale la pena transmitirlos a través de ensayo, otros es mejor poesía, no. Estamos a la espera de un nuevo género. De verdad, qué rico que después de la pandemia, digamos, no sé, Algo pase. salió un super híbrido acá que se llama distinto. Ok. Y Ángela, Sebastián. Se nos contan. No, pues yo no sé, no tenemos tampoco no tenemos un catálogo tan amplio, pues no, no es que tengamos no sé, novela, poesía, cuento, pero sí, yo creo que lo que decía al principio, como publicamos lo que nos gusta y a veces no sabemos eso que publicamos a ciencia cierta que es, como que no, tampoco se encasilla en géneros, porque eso también pasa con... Ahí están sus nuevos géneros, Pilar. Yo creo que en el caso de Juan y el sello editorial, la respuesta es como obvia, excepto que quiera añadir algo. Es que yo prefiero los ensayos, pero nosotros por la misión del instituto pues publicamos mucho más que ensayos, pero poca ficción, con excepción de una colección que hubo en antiguamente, que se llamaba La Granada Entreabierta. Vamos a publicar, no se publicaba ficción, y vamos a abrir una nueva colección de la serie de poesía. Pero ya les contaremos un poquito más después. Bien. Y mientras Pilar nos muestra así en un close-up su mapa, que pide a alguien aquí que por favor lo muestre para que todos lo veamos. Me despido de ustedes. Qué delicia de conversación. Pilar, Sebastián, Ángela, Juan, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Yo necesito 2 o 3 horas más. Martín, muchas gracias por esta invitación. Jimena, muchas gracias por la coordinación. Yo quiero dar las gracias a Margarita por haber armado esta mesa redonda, esta conversación con tanta agudeza. Estábamos buscando editores que hablaran desde posiciones muy diferentes unos de otros y que tuvieran distintos tipos no solo de enfoques, sino también de trayectorias. Entonces, creo que la escogencia de Margarita ha sido fenomenal y además la forma como ha conducido la conversación también, y por supuesto los aportes de Sebastián y Ángela, de Pilar y de Juan Manuel, pues creo que han dejado muchas ideas provocadoras, muchas preguntas que efectivamente nos ponen en la tesitura de armar 2 o 3 mesas más para seguir conversando. Así que gracias a todos nuestros invitados y gracias también a quienes nos acompañaron, y buen resto de continuación y buena semana. Buena Muchas semana gracias. a todos. Qué bueno muchas verlos. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Un abrazo. Gracias.